Hola, bueno, buenas tardes, buenas noches. Efectivamente, voy a seguir con la sesión, en este caso voy a abrir la sesión síntesis de monitorización, que es el tema 14. Y bueno, en principio lo voy a compartir, el tema, voy a empezar compartiendo ese tema, pantalla la monitorización básicamente se trata de eso, de hacer un seguimiento de un paciente que esté hospitalizado, que esté en la UCI, que esté en urgencias, que esté en la UBI, es decir, hacer un seguimiento de las constantes vitales, ¿no? Entonces, ese es un poco el fin y el objetivo de la monitorización. Por tanto, nos servimos de instrumentos para hacer un seguimiento de la presión no invasiva, del ritmo cardíaco y de la función cardíaca, es decir, el ECG, la saturación de oxígeno, la capnografía, la temperatura, que también es muy importante para ver si hay reinfecciones o infecciones o inestabilidades de esa naturaleza. Pero luego hay también monitorización de especialidades como neurología para hacer un seguimiento de la función neurológica del sueño, de patologías, las señales alfa, beta, en fin, la función REM, de profundidad de sueño. Del tipo de respiración. Cuando tenemos respiración asistida, los volúmenes, diríamos, inspirados, la presión en las vías aéreas, la capnografía en la exhalación, todos esos temas. Es un seguimiento, diríamos, son equipos orientados a ese tipo, ¿no? Pero bueno, también es verdad que en un hospital hay multitud de instalaciones y que requieren monitorización, y para eso está el tema 15, ¿no? El tema 15 es una monitorización, pero que nos va a permitir controlar los circuitos de gas medicinal, oxígeno, protóxido, aire medicinal, la línea de vapor para el vapor hospitalario, es decir, nos va a permitir monitorizar las instalaciones, el agua caliente, la climatización, en fin. Eso, el tema 15 en concreto habla de estos temas que son los sinópticos para supervisión de la sala industrial. Desde la sala industrial, normalmente un hospital tiene una sala de industrial que genera vapor, que genera agua caliente, que climatiza, donde se almacena, hay una sala específica para almacenar los gases, sobre todo aquellos que son explosivos, como el oxígeno, el etileno y todas estas cosillas que el etileno se usa para esterilización, entre otras cosas, pues requiere una sala especial. Pues todas esas tienen que estar monitorizadas, así como otras instalaciones digamos, de lavandería, las lavanderías estas automáticas, las salas de esterilización. Es decir, la monitorización hoy en día es fundamental. Monitorizamos máquinas, monitorizamos pacientes que al fin y al cabo comparten el saber el estado en el que se encuentran, si están en modo estable, si están en modo inestable, y por lo tanto adelantarnos. El fin de la monitorización es adelantarnos en un posible inestabilización de paciente, en nuestro caso, básicamente, en electromedicina pacientes. Estamos hablando de equipos que nos van ante todo a monitorizar estado paciente, es decir, a nivel de signos fundamentales básicos, como decía antes, la tensión, la saturación, sobre todo la función cardíaca, la electrocardiógrafa, y también en las rondas hospitalarias, esos equipos que nos permiten, pues, hacer la comprobación del nivel de estado de pacientes, ¿no? Un paciente hospitalizado ya es un paciente que está
ha salido de la UCI o de reanimación en una operación, diríamos, ambulatoria, tenemos una operación mayor de cirugía ambulatoria, es decir, que se hace durante el día, pero que después de la operación requiere una monitorización, ¿no? Eso es, y en este caso, pues se suele hacer con estos tipos de equipos. Y si por lo tanto estamos hablando de dos niveles, uno de monitor de signos vitales, que son esos equipos para hacer rondas hospitalarios, que son, como decía antes, de equipos ya de pacientes que están estabilizados, pero que requieren una observación, y por lo tanto pues son equipos de gama más pequeña, por decir de una forma, que nos permiten comprobar la temperatura, la tensión arterial, el pulso cardíaco y el tono cardíaco, la frecuencia y demás, y el nivel de oxígeno. Entonces, estas son... a título de ejemplo, pues por ejemplo este monitor que tenemos aquí, que es de Philips, que como veis nos permite estas cosillas, ¿no? Los hay bastante más simples, pero este ya es un equipo más potente que el que acabamos de comentar, porque este nos serviría incluso para cabeceras de urgencias, ¿no? Pero tiene el ritmo cardíaco, como veis aquí, tiene aquí la función... la constante ST, es decir, el segmento ST de electrocardiografía, que el segmento ST, sobre todo en el V5, pero en el 2 también, el canal 1, son los fundamentales. Si hay alguna variabilidad del ST, hay un problema cardíaco ahí, hay la antesala de, veis aquello del aumento del punto J, de incremento del punto J, de la pendiente y de la longitud. Pues si hay esa variabilidad, hay un problema de inestabilidad cardíaca, por lo tanto, cuidadito. Por eso es importante ver esos parámetros en milisegundos de la variabilidad del ST. Y por lo tanto tenemos aquí una pulsación cardíaca de 60, vamos a tener también la pulsiometría, como veis, con la onda de pulso, que se llama popularmente la pletismografía de la saturación de oxígeno, por eso aparece aquí PLET, la pletismografía es la forma de la onda, el área de esta ondita. Y también en este caso vemos la presión la presión sistólica, ¿no? La onda de pulso, el embolado sistólico, el volumen sistólico, que es esta ondita que va aquí y que coincide con la sistólica en esta cresta y con la diastólica en el valle. Por eso es entre 120 y 70 y la media de las dos es 91, es la presión media. Como veis, va todo perfectamente sincronizado, ¿de acuerdo? Y no puede ser de otra manera. Lo que empieza es la eyección del ventrículo, produce esta onda de la presión sistólica y eso se traduce en la periferia, en el dedo, por ejemplo, donde está el pulsiosímetro, llega más tarde ese trenecillo de esa presión en forma de oxígeno. Y como veis, se produce la cresta de la presión sistólica después del QRS. Todo sincronizado. Es decir, el pico QRS, después se produce el trayazo, el bombeo del ventrículo izquierdo, que produce esta cresta sistólica, que luego en la periferia produce poco después el incremento de oxígeno en el dedo, ¿no? Bueno, pues todo este sistema, bueno, pues hay equipos que también han patentado cosas para medir gasto cardíaco, ¿no? La monitorización del gasto cardíaco que tanto interesa a los cirujanos de cara a saber cómo evoluciona un paciente crítico, que es la relación, diríamos, un volumen sistólico, frecuencia cardíaca. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos una función muy importante que es la respiración. En este caso monitorizamos la respiración también. Entonces, la respiración sale generalmente de medir la resistencia
entre dos electrodos, por ejemplo, en el canal 2, es configurable, realmente. El aumento de resistencia, cuando yo inspiro y se hincha el pecho, significa que incorporo lleno los pulmones de aire. Entonces, ¿qué pasa? Que el pecho aumenta y está aumentando la resistencia, ¿de acuerdo? Al aumentar la sección, por incremento del pecho, al inflarse, aumento de resistencia. Pues ese aumento de resistencia es lo que permite medir la frecuencia respiratoria. Perdón. Entonces, esto indica la frecuencia inspiratoria, ¿de acuerdo? Veis aquí, 15 respiraciones por minuto, una respiración, una expiración, una respiración, una expiración, una respiración, aquí un tanto como yo ahora, que me dio la tos, y tal. Entonces, frecuencia respiratoria, pues lo habitual en un adulto es tener estas constantes. Bueno, de hecho, esto es una demo, es decir, los monitores tienen la función generalmente demo para formación, para comprobación de la pantalla, en fin. Por eso pone demo aquí. ¿Por qué? Pues porque no está conectado a ningún paciente, simplemente el fabricante le ha dicho, le está enseñando probablemente, está haciendo una formación y has puesto un paciente perfecto con las plenas funciones del equipo. Tenemos la temperatura del paciente, 37 grados, está un pelín fibroso, pero bien, estabilizado. Y tiene activado el análisis del segmento ST, que es esto de aquí. Bueno, pues aquí vemos todas las características de un plumazo, de un monitor, que es de signos vitales básicos, pero en este caso si le incorporamos esta parte de aquí y le incorporamos pues la función respiratoria, se convierte en un monitor perfectamente de cuidados intensivos, de urgencias, de reanimación, en el caso de salir de una cirugía mayor ambulatoria. Y digo, no, se habla de cirugía mayor ambulatoria, aquellas que duran menos de un día, ¿de acuerdo? Te incorporas haces el preoperatorio el día anterior, llegas a las 8, te pasa a operación, te operan y luego entras en una sala de estabilización, de verificación de que todo ha ido bien y no surgen problemas, y a partir de ahí, pues cuando ellos consideren, ya puede irse, ¿no? Por ejemplo, operaciones de rodillas, en fin, cataratas y otras cosas que hoy en día... El tema de las operaciones con las paroscopias y demás son cirugías ya menos invasivas y están permitiendo hacer muchas cirugías de mayor ambulatorio. Es decir, ¿es una cirugía mayor? Sí, porque tiene un riesgo. ¿Se hace en el día? Pues sí. ¿Y eso qué significa? Que el paciente vuelve a su casa, ¿no? Si todo va dentro de lo esperado. Entonces, bueno, un monitor de menos categoría que este es el link que tenéis aquí, que es un GIMA, que es, pues bueno, uno que es para rondas hospitalarias. Es un monitor mucho más básico, como os acabo de comentar. ¿Hay monitores más potentes? Pues sí, evidentemente. Estamos hablando de monitores para quirófanos ya más sofisticados, donde hay un respirador autónomo que hace una respiración asistida, una ventilación asistida, programada por el anestesista, con una frecuencia respiratoria, con un volumen TAIRA, es decir, un volumen de inspiración de aire mínimo, que va a depender de su edad, y que hay que reflejar en el monitor la frecuencia respiratoria, la presión respiratoria de vías aéreas y el volumen corriente como mínimo de esa respiración. Eso lo puede hacer el respirador, que es este cacharrito que hay aquí, o puede también compartirlo con el monitor. Como veis aquí, tenemos es un monitor de Philips, el MX700,
Estos son donde llegan los cables paciente, el de pulsiometría, el de tensión, que es este de aquí, es decir, el de cardiografía transcutánea, acaso que se usa bastante en quirófano, el BIS, es decir, el BIS es un sistema que permite, es un sensor que se coloca generalmente en el frontal, en la cabeza, mide electroencefalografía y lo que mide básicamente es profundidad neuronal, de actividad neuronal, ¿no? Es decir, neuromuscular. La actividad neuromuscular se captura en función de esas señales neuroencefalografía que nos daban el índice de dormido, ¿no? El BIS lo usan para cirugías, generalmente, para anestesia, en cirugías con anestesia, para ver la profundidad de despierto o de dormido, la profundidad de anestesia. Ya digo, es una función, es una señal de ECG, encefalografía, EECG, que permite medir la profundidad de anestesia. Luego tenemos, como vemos aquí, lo mismo que vimos antes, la señal electrocardíaca, la pulsiometría, tenemos lo mismo, la tensión diastólica y sistólica, y tenemos estas onditas de aquí, la cardiografía, ¿de acuerdo? En este caso tenemos la cardiografía. La cardiografía es lo que decíamos que es muy importante porque nos indica cómo está el paciente haciendo la función pulmonar de expulsar ese gas tóxico que genera inflamación interna, que genera acidez interna y que es fundamental expulsarla segundo a segundo, es decir, en cada expiración, porque si hay cuando vemos estas ondas es que todo va bien. Cuando vemos esto es que hay un problema, hay una función metabólica o la función cardiológica. En este caso vemos que ha habido algún percance también. Vemos aquí que faltan ondas cardiológicas, el segmento QRS. ¿Eso qué pasa? Que se ha perdido un latido. Aquí se ha perdido un latido. Hay una arritmia. Entonces, eso inmediatamente se repercute en la expulsión del CO2, el dióxido de carbono. Esto es una cosa que, bueno, puede ser momentánea, pero es significativo y ya vemos que es importante y se observa directamente ahí. Y es uno de los parámetros que más observan los cirujanos y los anestesistas, sobre todo, ¿no? Para saber cómo. Además, es rápidamente, así como la pulsiometría se retrasa a ser periférica, la cardiografía es directa, es decir, en cada expiración vamos a saber qué pasa, latido a latido. Vamos a ver qué pasa latido a latido, con lo cual el cirujano gana unos segundos, unos minutos antes de que colapse, porque ya digo, la señal de cardiografía gana segundos a la de pulsiometría. Por lo tanto, los segundos que ganamos podemos actuar para recuperar al paciente. Vale, pues nada, y vemos que son monitores bastante más sofisticados, con una mayor visualización. El índice de visualización, podemos visualizarlos, normalmente tiene un grado, una tecnología de OLED o de alto brillo, que podamos incluso verla desde ángulos. Sabemos que hay monitores que tenemos que verlos desde el frontal. Al momento que los vemos desde un ángulo lateral ya perdemos visibilidad. En este caso son visibles desde cualquier ángulo. Tenemos aquí las señales, llegan aquí abajo, el monitor está aquí arriba. Generalmente la concepción de estos equipos es modular, es decir,
Veis, aquí tenéis el módulo, realmente, y el monitor es esta parte de aquí. Entonces, realmente en este caso tenemos varios módulos, el de temperatura, aquí iría el sensor de la temperatura, aquí iríamos un sistema de expansión a una red de monitores, que es podemos tener este monitor, podría ser el maestro de otros 2 o 3, es decir, Philly lo resuelve con esto. Aquí tenemos el módulo de capnografía, es decir, daros cuenta que en una sala de urgencias pues puede tener 5 o 6 Vosex, y realmente todos ellos antiguamente transmitían a una centralita, donde estaba la supervisora de urgencias, un supervisor y tal, y en esas centralitas llegaban todas las constantes vitales de cada voz, de los 5 o 8 voces, 12 o 15 o los que sean, o 20, y se centralizaban en esa centralita. Hoy en día sí que puede seguir existiendo la centralita, pero también podemos agrupar que los 5 voces vayan a otro monitor de un voz ubicado convenientemente, que haga de maestro de esos 5. Es decir, que viene, incluso podría haber clínicas, más hospitales pequeños, pues suprimir la centralita y que uno de ellos haga de centralita, ¿no? Pues esas posibilidades están en monitorización de las UCIs, de reanimación, mediante este modulito, que es el que va a permitir conectar varios esclavos y usar este como monitor maestro, ¿no? O centralita. Vamos a tener la presión invasiva, vamos a tener la saturación de oxígeno, y vamos a tener pues incluso una impresora local, si queremos. Pues esto es todo personalizable, son rack que yo puedo personalizar, y viene con unas funciones básicas. Todo monitor tiene unas funciones básicas que son las de temperatura, la de CG, la de pulsiometría y la de capnografía o pulsiometría, ¿de acuerdo? Tensión no invasiva, estas son las típicas de un monitor básico. Las demás son expansiones, que puede poner un BIS, pues puede ser un capnógrafo, en fin. Vale, esto es un poco la síntesis así a grandes modos. Luego, la conectividad de todas estas máquinas realmente suelen ser a través de una red de Ethernet, que puede ser local entre ellos, para trasvasar informes a un PC, para dar de alta pacientes de forma automática desde un servidor, un GIS. Tenemos GIS, estamos en la era del sistema de información centralizado hospitalario, ¿no? Sistema de información intrahospitalario, el GIS, System Information Hospital. ¿Esto qué significa? Que hay un servidor, o varios, pero bueno, uno de los servidores centraliza informes, centraliza altas hospitalarias, centraliza visitas de consultas a especialistas, y de ahí va derivando dentro de esa red a los puestos de enfermería, el ward list, es decir, la agenda de quién lo va a visitar ese día, es decir, los pacientes que tiene que programados para ese día, ya sea para consulta de una consulta de electrocardiografía, ya sea una consulta para quirófano. Pues todas esas visitas se llaman la agenda del día, se llama ward list en un término anglosajón. Vienen todas programadas desde el servidor
la aplicación informática del servidor, ya sea Selene, ya sea Milenio, ya sea GreenCube, todos ellos del sistema de citaciones van al sistema centralizado, GIS, Millennium, Selene, GreenCube, y de ahí deriva a cada especialidad la agenda, es decir, quién le va a visitar ese día, qué tareas, qué pruebas, qué diagnósticos va a tener que hacer ese día, qué operaciones. En el caso de urgencias, lógicamente se hacen citaciones de urgencia, ¿no? También se pueden hacer citaciones de urgencia. Los médicos pueden hacer citaciones directamente, pedir citaciones de urgencia y aparecerán, lógicamente, en el terminal suyo correspondiente para visitar, para hacer frente a una petición de una prueba diagnóstica que venga de una demanda de urgencias, ¿no? De alguien que se ha incorporado por un accidente. Entonces, todo esto estamos en la era, digo, de las redes privadas virtuales, de gestión telemática, de trasvase de datos de un diagnóstico. Normalmente se trasvasa ese diagnóstico una vez se ha hecho la prueba, se obtienen los resultados. Esos resultados se vuelcan a la aplicación, lógicamente, de imagen diagnóstica o de electrocardiografía dentro de ese PC, pero también se exportan al GIS, ¿no? Al sistema intrahospitalario. ¿Para qué? Para colocarlo convenientemente en el historial de ese paciente y que pueda ser accesible desde un ambulatorio, desde otro hospital de la misma comarca o desde un hospital de cualquier región de España, e incluso siguiendo la normativa europea, que es de obligado cumplimiento desde hace ya tiempo, el que todos los hospitales europeos todos los países tengan un sistema de gestión centralizada hospitalaria con los datos historiales del paciente, y de forma que cualquier turista que venga a España o español que vaya a cualquier país de la Comunidad Europea, si tiene cualquier percance, tiene que ser ingresado o tiene que acudir a una consulta hospitalaria o médica, ese médico de Portugal o de Francia o de Italia o de Polonia puedan acceder a su historial, ¿no? Es una norma también comunitaria de obligado cumplimiento desde hace ya un tiempo. Ya a veces estas normas se van instalando con retrasos, aplazando y demás, pero bueno, con el fin de dar tiempo a hacer la planificación y la inversión y la aplicación y la puesta en marcha de todo esto, ¿no? Es decir, que aquí realmente, pues, bueno, tenemos una Sling que os lleva al Philips, un equipo compacto, de andar por casa de bajo precio, y un Philips ya de gama potente que podría ser cualquier otro. General Electric, es decir, realmente se han plasmado estos dos pues, por practicidad y disponibilidad documental, pero bueno, podría ser cualquier otro fabricante. Y realmente ya creo que no le he dado a grabar. Sí, vale. Perfecto. Entonces, me había entrado la duda. Entonces, por ejemplo, ya digo, en un monitor de bajo rápido, vamos, suelen ser monitores de distintas pulgadas, 7 pulgadas, 10 pulgadas, 12 pulgadas, 15 pulgadas, depende de las pantallas, lo grande que queramos ver. Este es un monitor compacto, no es tipo slot como el de Philips. Como veis, este viene fijo, y ahí tenéis colgado el switch. Tienen todos ellos la campanita para bloquear una alarma, cualquier alarma de inestabilidad de pulsimetría, de tensión, de cardiografía. Se produce una alarma luminosa, que es este cacharrito de aquí, que va a iluminar
todos tienen verde, que está todo perfecto, amarillo, y aquí se está escapando algo, y rojo, y máxima gravedad, y algo que es imprescindible atender. Entonces, y además de cambiar de luz, hay un aviso, un pi, un chivato sonoro bastante alto, que podemos programar el volumen incluso, para avisar a enfermería, de mandar la asistencia de técnico de enfermería. Y momentáneamente puede ser debido a que el paciente hospitalizado se mueve y el sensor de dedos se ha perdido momentáneamente por el movimiento, puede ser falso, alarma. Entonces, bueno, pues en ese caso tenemos una tecla para anular que se calle la alarma mientras recolocamos el sensor o lo que sea. El botón de congelar, que todos los monitores tienen, congelar el registro, es hacer como quédate en modo foto, en fin, todos lo típico de los puertos de comunicaciones, los puertos de los sensores, la categoría del equipo, cómo se clasifican las partes paciente, es decir, las partes que van a ir a tejidos internos serían catalogados como CF. Por ejemplo, pues las ondas de medida de presión arterial y invasiva, es decir, esos catéteres que se colocan en vena para medir la presión arterial tendrían categoría CF. Sin embargo, los electrodos que miden ECG y que se colocan en la piel son BF, es decir, tienen menos riesgo. Entonces, categoría de cada... La parte de atrás, para colgarlo, todo monitor tiene que tener un sistema de sustentación aérea por arriba, y lo demás, pues es formas de todas estas pantallas, todos los monitores generalmente nos permiten personalizar esta pantalla. Puede ser así, con la variabilidad del segmento ST en esta parte, el ritmo cardíaco aquí, la presión invasiva. Es decir, podemos personalizar nosotros los canales que podemos ver aquí, el 1, el 2, el 3, el V5 como la respiración, o bien decir que quiero esta otra temperatura y presión invasiva aquí, en vez de esta otra forma. Es decir, nosotros tenemos varias plantillas e incluso podemos rápidamente programarlas, ¿no? Lo más cómodo es que suelen tener, no es el caso de este, bueno, sí, en este caso suelen tener este botón, que es el botón de avanzar entre parámetros, y si lo pulsamos hacia adentro validamos, seleccionamos. Es decir, es un botón multipropósito, rotativo, que me permite girarlo para avanzar en el menú, y una vez que selecciono, para clicar sería pulsarlo hacia adentro. Es el botón de selección y para seleccionar entre distintos menús y confirmar que quiero cambiar algo. Vale, la programación de las imágenes, la identificación, la parte superior de la pantalla siempre hay una identificación del paciente, en fin, desde cuándo está conectado, en fin, una información rápida, el uso del control giratorio, eso que os acabo de tal. Bueno, esto más que nada. Y todo monitor tiene la parte de configuración del sistema, es decir, los umbrales de alarma, de saturación, de presión invasiva y no invasiva, las alarmas de ritmo cardíaco, las alarmas de todas esos umbrales de alarma hay que indicárselas y personalizarlas según el tipo paciente. No es lo mismo un neonato que un hombre que una mujer. La mujer normalmente tiene la frecuencia cardíaca, la presión sistólica suele ser más baja, depende un poco de su constitución, y por lo tanto hay que, diríamos, según el paciente, el sexo y demás, la raza incluso, hay que configurar las alarmas, los umbrales de alarma, esas que decía antes que iban a chillar. Hay que configurar los canales del registrador y la pantalla, un poco como hemos visto antes, estas pantallas. Está bien esto porque te permite, pues eso, la configurabilidad de las unidades de presión, de la temperatura, en fin, la velocidad de registro de la onda,
todas esas, todas estas. Bueno, y desde luego, además de las ondas, todos ellos tienen datos por filas. El Full Disclosure es una recopilación que yo puedo avanzar desde que se reinició el registro. Es un avanzar a lo largo del tiempo hacia atrás y hacia adelante para supervisar si hay algún evento, cómo ha ido evolucionando el ritmo cardíaco, cómo ha ido evolucionando el nivel de cardiografía. Es decir, es lo que se llama la recopilación de todo el registro, ¿no? En inglés se llama Full Disclosure y técnicamente lo oiréis por ahí como Full Disclosure y tal. Bueno, pues así en grosso modo tenemos este registro que ya digo, cómo queréis, esta es la pantalla de configuración de los canales, cómo queréis ver el canal, en el canal de arriba el ECG, el canal siguiente el 2, el canal siguiente el 3, todo esto es personalizado, las distintas líneas de tendencia de la pantalla. En fin, toda la personalización de tal. Bueno, y sin embargo, pues el Philips, pues realmente pues es un equipo que ya tiene de cuidados intensivos, más potente, más es como, pero bueno, como digo, podría ser el de Newcomen, podría ser de Siemens, podría ser de General Electric. Hay equipos distinta, pues vienen ya para monitorizar el índice de grado de la monitorización de la presión, volumen y flujo en vías aéreas, es decir, que podría monitorizar un respirador automático. Hay una serie de la cardiografía, por ejemplo, aquí ves como el tubo paciente que va al respirador. Esta es la parte del tubo de inspiración y el de expiración. Este es el sensor de cardiografía y esto es donde iría la mascarilla o el tubo traqueal del paciente para la respiración. Se suele interponer el filtro, lógicamente, para que no contamine el equipo, es decir, este es el lado paciente. Hay que poner un filtro porque para que en la expiración no nos contamine el equipo. Y esto nos dice cómo nos montamos el sensor de cardiografía, como hemos visto. Es un sensor mainstream, un sensor que hemos visto en cardiografía. La señal del cardiógrafo, en fin, ver las anomalías de la cardiografía, en fin, un poco como hacemos todo el tema, si es un pediátrico, ¿verdad? Bueno, como veis, este equipo, el de Philips, tiene una potencia tremenda porque, fijaros, tenemos 532 páginas y es modular, con lo cual podemos monitorizar gases transcutáneos, es decir, ¿qué es esto? El módulo transcutáneo, lo que es popularmente en monitorización se llama el TC-gas, mide la presión parcial de oxígeno y dióxido a través de la piel, ¿no? Es decir, es un equipo, diríamos, muy interesante para anestesia, para evolución, para seguimiento de un paciente de forma no invasiva. ¿De acuerdo? Es para lo que decíamos también, el sistema ese de seguimiento del nivel de oxigenación, ¿no? Es cómo se conecta, en fin, en toda la ubicación del sensor. Es un sensor, como veis, que ya hemos visto en cardiografía. También, como veis, lleva un adhesivo y se fija ese adhesivo a la piel y mide a través de la piel en sangre como si fuera el nivel de oxígeno y el nivel de cardiografía.
En este caso, monitorización de saturación, pero intravascular, es decir, mide el oxígeno de forma invasiva, es decir, en las vías venosa o arterial, y por lo tanto este es un sistema de medida de oxígeno masivo mucho más, evidentemente, orientado a cirugías de alto riesgo, porque nos mide directamente cómo sale de oxigenado el torrente sanguíneo, y cómo, bueno, pues todas estas cosas para cirujanos, el sistema de cómo se conecta el catéter, realmente el sistema en la vena, a través de un sistema de una guía y un balón que hay que inflar, y, en fin, es un tema curioso. Bueno, hay el BIS también, que mide la profundidad de... tengo aquí, BIS, monitorización BIS, que es la... sigamos para arriba. El BIS es el índice espectral, que es lo que hablaba antes del grado de... Bueno, no lo voy a... El grado de despierto, ¿no? El grado de actividad neuromuscular, que es muy importante también para cirugías de varias horas, donde el anestesista tiene que controlar muy en detalle el grado de profundidad de anestesia. Entonces, bueno, eso, la monitorización, como veis, solemos tener, como vimos antes, sistemas muy variados. Este es el sistema de Drager. Drager tiene unidades esclavas más pequeñas, de modo de lo que os decía antes, que pueden ser portátiles para ubicar en traslados a pruebas diagnósticas intrahospitalarias conectadas de forma inalámbrica con el sistema por Wi-Fi o por red. En el traslado ellos memorizan la tendencia y cuando llegan a la base de la red la basculan y la actualizan. En fin, el sistema, todos ellos van conectados y lo que comentaba antes, la tendencia hoy en día es comunicarlos en protocolos a un servidor GIS, donde corre algunos de los estándares de integración de varias intrahospitalarias, de software de integración intrahospitalaria, sea Selenium, sea Millennium, sea Greencube, y otros muchos, que incluso los hay no propietarios. Hay un link por ahí que adjunto. Estos son Cerner, es el que gestiona Selenium y Millennium. Y por lo tanto son propietarios y bueno, pues suelen integrar, comunicarse con los 300 o 300 y pico aplicaciones informáticas de diagnóstico de otros equipos de electromedicina que hay en el hospital. Por lo tanto, los técnicos de informática de integración tienen que desarrollar los protocolos HL7 y DICOM para capturar esos informes de diagnóstico de un equipo de difusión pulmonar, un equipo de una prueba de neurología, un de electrocardiografía, de algún equipo de imagen diagnóstica, como puede ser una TAC, una resonancia magnética, puede ser un equipo de rayos X, es decir, capturan las pruebas de esos equipos y las traen al servidor, ¿de acuerdo? A través usando redes privadas virtuales, es decir, la red intrahospitalaria, y para ubicarlas en uno o varios servidores. A modo de todos los equipos de un fabricante, generalmente un fabricante, ya sea, como hemos dicho, en este caso es Drager, pero podría ser General Electric, Siemens o usan sus sistemas de monitorización y de pruebas diagnósticas y para comunicar con el Selene, con el GIS, utilizan una puerta de un gateway, que es una pasarela, gateway en inglés, en nuestra terminología sería una pasarela, que es un software que enlaza el software privativo de cada fabricante
permite traducirlo al software de integración del hospital. Ya digo, el software de integración Selene, Millennium, Cerner, Greencove, en fin. Esta sería la parte GIS y por lo tanto hay una comunicación bidireccional. Del GIS se vuelcan las agendas de visita de cada prueba diagnóstica hacia este lado y hacia este otro lado viajan los informes, ¿no? Para ser recopilados en el historial médico en alguno de los servidores de... Entonces, pruebas de laboratorio, pues pruebas de analítica de tal, pues irían también a la red intrahospitalaria, al servidor, los sistemas para las bases de datos de cardiología, lo mismo, es decir, todos ellos, el sistema de busca personas, de cirujanos, de anestesistas, en fin, la comunicación con los mismos, a nivel de hospital también se puede gestionar a través de un sistema un sistema de información intrahospitalario, ¿no? De gestión intrahospitalario, para hacer pues, bueno, toda la parte. Aquí hay una serie de información de cómo se resuelve, cómo se canaliza, cómo se parte de una estructura tradicional a una estructura intrahospitalaria intercomunicada, trabajando en red, incluso fuera del hospital, es decir, en red incluso con los consultorios médicos y con otros hospitales. Este caso es un ejemplo de la Comunidad de Madrid, pero podríamos irnos con las ventajas que esto conlleva, lógicamente, sobre todo de ahorro, de aumento de la velocidad de gestión, ahorro del Sistema Nacional de Salud y sobre todo de comodidad para todos los partes, ¿no? Paciente, médicos, receta electrónica, la cita, monitorización a distancia, diagnóstico a distancia, acceso al recetario típico para ese paciente, acceso al historial médico desde cualquier parte de la comunidad o de... Bueno, y aquí en este caso pues tenemos el caso de Cerner, el caso de Millennium, pues ha recibido premios y bueno, sugiero echen una lectura, es más que nada donde sacan conclusiones un poco del avance por donde van la parte de automatización incluso del sistema de recetas, del sistema incluso de distribución incluso de dietas de las personas que están hospitalizadas. Hemos trazado el tema de que se centralizan los informes, que se centralizan los diagnósticos en el GIS para dejarlos compilados en el historial médico, pero todo esto va mucho más allá y se puede hacer toda parte de acceso centralizado a la receta electrónica, a citaciones de forma electrónica, en fin. Lean un poco esto y hay dos casos y bueno, pues toda la parte de la estandarización de los protocolos, de ahorro de la duplicidad de pruebas, el ahorro y sobre todo temas de papel y desde luego, ¿no? El tema medioambiental, ecológico. Y bueno, pues eso lo dejamos en la parte de monitorización hospitalaria, lo dejamos ahí, y la monitorización centralizada de instalaciones industriales, pues es una parte, como decía antes, de la parte de instalación, pues que permite visualizar el estado de la lavandería, pero también podría ser de toda la instalación de vapor, agua caliente, clima, gases medicinales, el condicionamiento de los distintos sensores, niveles, indicadores de presión, seguimiento del vaciado de los contenedores de gas, de oxígeno, todo ello está en una sala monitorizada. Aquí vemos un poco, podría ser toda la parte de gestión de vapor.
toda la parte, tenemos un tanque de agua que hay que gestionar en vapor y que hay que mantener una presión de vapor. Mediante la servoválvula, pues vamos a tener monitorizado el estado de la válvula, la presión de la línea, toda la parte, diríamos, temperatura y demás, ¿no? Es decir, normalmente el control puede estar centralizado en un sistema de visualización y monitorización local, y luego a nivel local y también a nivel distribuido, ¿no? Bueno, generalmente esos controles hoy en día pues tienden a estar, como digo yo, distribuidos y llevados a la nube, ¿no? Es decir, son lo que llamamos Internet de las cosas, esa tendencia que desde el móvil el personal de mantenimiento puede recibir alarmas y puede actuar sobre la instalación para arrancar un segundo grupo de bombas para el agua, o poner en marcha un grupo electrógeno para garantizar el suministro. Es decir, que el usuario, para temas de mantenimiento, supervisión, gestión remota, acceso a los distintos partes de la instalación desde una ubicación que no sea incluso físicamente este señor puede estar viajando por Nueva York o por Barcelona y estar en contacto directo con la unidad de gestión y de supervisión, ¿no? Entonces en esos casos va a haber una maestra o dos, y al final las remotas van a gestionar también todo, unidades esclavas y unidades maestras, ¿de acuerdo? Bueno, pues creo que nos está echando, bueno, incluso a través de GSM, bueno, pues esto es un poco la Internet de las cosas, que es un control, una gestión centralizada e incluso llevada a la nube, con aplicaciones específicas y un sistema de RTUs, que son controles distribuidos en sensores, en máquinas, todas ellas interconectadas. Bueno, pues hasta aquí el asunto y hemos terminado esta sesión de monitorización. Vale, regreso y nada más. Cerramos la grabación.